Doctor Hurtado, buenos días. ¿Cómo está Cecilia? Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias. Bueno, hoy se cumple un año del primer caso de COVID-19 que llegó al país. ¿Qué significa esta fecha para usted? Bueno, es un año de una fecha de sentimientos encontrados porque hace un año exactamente eh, teníamos el primer caso de coronavirus en Santa Cruz, en Bolivia, una señora de 60 años que llegaba de Italia y la verdad yo creo que ni en la página o en el libro más escéptica o más científica hubiéramos pensado de que esta enfermedad nos cambie tanto la vida, nos produzca tanto dolor, tanto sufrimiento, o que desde el momento que apareció el coronavirus, nunca nada volvió a ser igual en el planeta Tierra. Así es, realmente cambió todo y bueno, estamos viviendo la nueva normalidad y no hay esperanza de que todavía pase esta pandemia en el mundo en general. Bueno, nosotros en Santa Cruz estamos con la nueva normalidad hace mucho y seguramente la flexibilización acompañada de irresponsabilidad de la población fue lo que hizo de que se produzca el rebrote en diciembre y enero. Entonces, aquí, hoy que se cumple un año, luego de muchas lecciones aprendidas, de experiencias buenas, experiencias malas, hay que decir una cosa. Para evitar que haya un nuevo rebrote, para evitar que volvamos a tener tanto dolor, tanto sufrimiento, primero que nada debemos seguir con las medidas de autocuidado y bioseguridad. Segundo, vacunarnos de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna a la población. Hoy estamos vacunando al personal de salud, seguramente en los próximos días nos abriremos. Porque Cecilia, si no hacemos estas estrategias, si no las cumplimos, seguramente dentro de 2 o 3 meses estaremos hablando nuevamente de medidas de confinamiento más drásticas o de empezar a contar más muertos, como lo hemos venido haciendo, y actualmente ya casi tenemos 6.000 fallecidos y 90.000 casos por esta epidemia de coronavirus. Así es, realmente es importante eso, recalcar ese mensaje para la población. ¿Puede resumir un poquito cómo fue ese momento en que se recibió la noticia ese 10 de marzo de hace un año de un primer caso de COVID-19 en Santa Cruz y eso en el país también? ¿Cómo le llegó la noticia? ¿Puede resumirnos un poco ese momento? Bueno, estábamos nosotros en el tema de la capacitación del personal de salud urbano y rural, habíamos hecho simulacros, habíamos preparado hospitales y ese momento justo del primer caso, mi persona estaba viajando a San Ignacio y recibí una llamada del doctor Roberto Torres, un gran baluarte en esta lucha también, que dio su vida por ella, por enfrentar el coronavirus, y me dice el doctor Hurtado, aborte la misión. ¿Por qué? Le digo, aborte la misión y nos vemos en lo que más pueda en el COE departamental. Cuando llego al COE departamental, estaba el gobernador, el doctor Urenda a la derecha, que tampoco ya está con nosotros, el doctor Torres a la izquierda, que no está con nosotros, y el equipo técnico de conducción de la gobernación para anunciar el primer caso. Luego de anunciar el primer caso, mi persona se constituyó en San Carlos para poder evaluar la paciente, dar la noticia, y desde ese momento la paciente con la que hemos vuelto a conversar ayer, para festejar el año, entre comillas, fue un viacrucis porque nos querían quemar en el hospital, todo el pueblo. Nos dijeron que si en 6 horas no nos llevábamos a Santa Cruz, nos iban a quemar. Y la señora María la tuvimos que traer a Santa Cruz y luego de peregrinar 6 hospitales, termina durmiendo en mi casa 48 horas porque no había dónde más llevarla a la señora. Realmente ha sido muy, muy complicada esas primeras horas, esos primeros casos, no solamente ella, sino había mucho pánico del tema del COVID. Se pensaba que con cerrar las puertas se iba a solucionar, ¿no? Pero ese pánico, Carlos, ¿ha superado la gente? ¿Cómo se ha comportado la gente hasta hoy durante un año?
No, no ha superado el miedo. Lo que ha superado es la irresponsabilidad, Cecilia. Porque lo que usted dice, ¿no? La mejor manera, le duela a quien le duela, de frenar esto es haber cerrado fronteras. Si no hubiéramos cerrado fronteras, hoy tuviéramos mucho más muertos, mucho más enfermos. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros tampoco no apoyamos ese confinamiento estricto, duro. La gente que vaya a trabajar, pero que vaya y vuelva a su casa. No que en el camino se vaya al boliche, al restaurante, a la rocola, al karaoke. Ese es el problema de la enfermedad. El tema de estar mucho espacio o mucho momento en espacios cerrados sin esto. Yo veía un video, una entrevista en un canal de televisión donde le decían a la señora, señora, ¿está bebiendo usted sin barbijo? ¿Y cómo quiere que beba con barbijo? Todavía la gente de forma irresponsable actúa. Entonces, como le decía, para no pensar en una tercera oleada, cumplamos con las medidas de autocuidado y bioseguridad y vacunémonos. La tercera oleada seguramente va a ser más dramática. La segunda fue muy fea y aún no termina, Cecilia. Aún estamos en una epidemia de transmisión baja sostenida. Evidentemente ha habido una desaceleración, pero continúan los casos en terapia intensiva, continúan los fallecidos y continúan los casos como ayer, 411 casos. Uh-huh. Justamente viendo el reporte de ayer, ya Santa Cruz está bordeando los 90.000 casos acumulados desde que empezó la pandemia y Bolivia 250.000 casos también acumulados. En el caso de Santa Cruz, más de 5.000 fallecidos en un año. ¿Qué nos dice esas cifras? ¿Qué lecciones nos dejan esas cifras? Primero, hay que decir de que hoy día, en la noche, en el reporte vamos a pasar los 90.000 casos. Es decir, a un año de la pandemia, vamos a anunciar que tenemos más de 90.000 casos. Si usted quiere, Cecilia, para graficar los números, se lo voy a decir. 250 casos por día en Santa Cruz de la Sierra, en promedio por día desde que empezó la epidemia. 10 casos por hora desde que empezó la epidemia. Por día han fallecido en Santa Cruz 15 personas. ¡Qué duro! 15 personas han fallecido cada día, desde el 10 de marzo hasta hoy. Es dura la cifra, Cecilia. Claro que sí. Pero estas cifras, por eso digo, no han dejado de aparecer, no acabó la epidemia. A veces la gente, porque piensa que hay un día con casos bajos, piensa que ya acabó la epidemia, y no es así. La epidemia continúa. Y no vaya a ser que porque pensemos que se acabó la epidemia, ya dejemos de cuidarnos, dejemos de lavarnos las manos, dejemos de usar barbijo, y lo más importante, que nos expongamos y así expongamos a nuestra familia a que se enfermen. Cuidémonos para cuidar a nuestros seres queridos. Un promedio, usted decía, de 10 contagios por hora. Sí, 250 por día. Es altísimo realmente y la gente todavía no tiene esa conciencia. Y doctor Hurtado, entonces también hay la amenaza de que ingresen nuevas cepas para los próximos meses. ¿Cómo se está manejando esto? Bolivia tiene la infraestructura, todo lo que se necesita para detectar qué tipo de cepas están circulando o hay que enviar al exterior todavía. Seguramente ya están circulando 2 o 3 cepas o sus variantes. En Bolivia no lo sabemos porque no hacemos cepatipificación o no estudiamos el linaje de las enfermedades. De todas maneras, por el comportamiento que hemos visto que ha tenido la epidemia en el primer brote y en el segundo, ha sido totalmente diferente, con otras características. En este último brote, la transmisibilidad ha sido más alta, mucho más alta. En enero hemos tenido 22.500 casos, 5.000 casos más que en julio cuando fue el pico de la epidemia. Y esto nos llama a la reflexión de que si siguen ingresando variantes, otras cepas o comportándose así la enfermedad, seguramente tendremos muchas oleadas más, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay coronavirus para rato y no va a haber forma de detenerlo que no sea cuidándonos
usando el barbijo, lavándonos las manos, el distanciamiento físico y la vacunación de acuerdo a la oferta que tengamos en los servicios de salud. Hablando del tema de la vacunación, hemos entrado ya a este periodo, pero existe todavía algunos problemas, existen también esto de que no llegan las dosis necesarias. ¿Qué problemas todavía se están tropezando en este proceso de vacunación? El problema del proceso de vacunación es solo uno: falta de vacunas para las personas con patología de base y la población en general. Tenemos un plan que hace 5 meses, un plan de contingencia de vacunación. Hace 5 meses lo mandamos a rodar y está funcionando su máxima capacidad del plan. Se está ejecutando. El problema siempre, no podemos planificar, Cecilia, si no tenemos la vacuna. Por ello, ayer nuestro director y junto al responsable del programa ampliado de inmunizaciones estuvieron en La Paz exigiendo las vacunas, buscando otras estrategias, porque lo que queremos es empezar a vacunar ya los próximos días, no más de aquí a 5 días, a las personas que tengan patología de base. ¿Eso significa ciertas enfermedades de base puntuales? No sé si nos puede especificar, porque hay muchas enfermedades de base, ¿no? Así es. Lo que más queremos es que pronto tengamos, como le digo, vacunas para todos. Pero vamos a priorizar luego de personal de salud a las personas con patología de base. Ahora, ¿hasta cuándo se prevé que se pueda lograr abarcar a toda la población del departamento de Santa Cruz, o todavía no se tiene estimada esta fecha? Según la planificación que hemos hecho, tendríamos que estar terminando en septiembre u octubre el total de población a vacunar, que va a ser 2.500.000 en el departamento. Pero, como le digo, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, si es que logramos esa cobertura, vamos a poder hablar de inmunidad en rebaño y de que pronto estaremos controlando la enfermedad. Si pudiéramos decir en este momento el porcentaje de avance en relación al total de la población, ¿cuánto hemos avanzado en Santa Cruz? Podemos hablar del grupo etario o del grupo que estamos vacunando, que es personal de salud. 50% del personal de salud ya se vacunó. Para vacunar a las con patología de base como ser diabetes, hipertensión, obesidad, asma y otras enfermedades, cáncer, personas que tienen patologías crónicas y que necesitan urgente esta vacuna, así como lo ha necesitado el personal de salud de primera línea. Perfecto, entonces en 5 días ya se empezaría con ese otro grupo, ¿no? Exactamente. Estamos pensando que los próximos 5 o 7 días empecemos con el otro grupo, porque también es un grupo que nos preocupa demasiado. Si es que se pensó o se planificó empezar con el personal de salud, es porque han fallecido más de 500 personas de personal de salud que atendieron la epidemia desde el inicio. Ahora, volviendo simplemente para cerrar ya la entrevista, decía que ayer estuvieron con María, que es la primera paciente con COVID-19. ¿Qué dijo ella después del drama que vivió durante esta enfermedad? ¿Qué recordó? ¿Nos puede contar, por favor? Me hizo fue un poco erizar la piel cuando hablé ayer con la señora María, porque ni la conocía cuando fui a atender. O sea, pues, me recuerdo bien la anécdota cuando logramos escapar de ese centro de salud y no había dónde llevar a la casa, y le dijo, lo único que deseo es comer un pollito, me dijo la señora. Era las 2 de la mañana, así que fui a comer los famosos pollos Luisín, que no le estoy haciendo propaganda por si acaso a los pollos, pero era lo único abierto. Entonces compro el pollo y le llevo, y cuando vuelvo a mi casa estaba barriendo mi casa la señora. Y me dice, es lo mínimo que puedo hacer por usted. Y ahí la tuve en la casa, 2 días, cuidándola. Y de eso nos acordábamos ayer, ¿no? Nos decía que éramos sus ángeles, que era su héroe. Pero yo pienso que más allá de todo este equipo de salud que nos ha tocado estar a la cabeza con el doctor Río, el doctor Urenda, el doctor Torres, el doctor Monasterio, el gobernador, la doctora Aguilera, esto es un equipo, ¿no? Todo el trabajo extraordinario y los logros son del equipo de salud, del Servicio Departamental de Salud y de la Gobernación. De todos modos, el abrir su casa a un paciente en un momento en que no se sabía todavía muchas cosas sobre la enfermedad, pues ha demostrado también ese espíritu que usted tiene de solidaridad, ¿no? Como médico, y bueno, en un momento en que esa persona era rechazada por muchos hospitales.
Evidentemente, Cecilia, en 6 lugares la rechazaron, pero si la historia manda y la historia toca, lo volveríamos a hacer en apoyar a pacientes que necesiten, porque aprendimos del doctor Torres y del doctor Urenda ese legado de vocación de servicio que se quedará en nosotros para siempre. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Hurtado, gerente de epidemiología del CEDES, por la entrevista, muy amable. Muchas gracias, Cecilia, y estamos siempre para servirle. Que Dios los bendiga. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.